La paz interior no se encuentra buscándola afuera, sino despertándola dentro de ti. Esta es la conversación que cambió la vida de una mujer de 40 años que lo había perdido todo, y que la llevó a descubrir lo que realmente significa vivir con plenitud. Quédate, porque lo que estás por escuchar no es solo una historia más. Es una llave para abrir la puerta de tu propia transformación. Había una vez, en una ciudad ruidosa donde el tiempo corría sin piedad, una mujer llamada Elena. Tenía 40 años y una vida que desde afuera parecía completa, un trabajo estable, una casa ordenada, personas a su alrededor. Pero por dentro, Elena se sentía vacía. Cada mañana se levantaba con una pesadez en el pecho que no sabía nombrar. Miraba por la ventana y veía a otros reír, avanzar, brillar, mientras ella se sentía atascada en una rutina que no le pertenecía. Se comparaba constantemente. Veía a sus amigas de la infancia triunfando en redes sociales, viajando, celebrando logros, y ella sentía que su vida era gris, pequeña, insignificante. ¿Por qué a mí no me pasa nada bueno?, se preguntaba cada noche antes de dormir. ¿Por qué siento que solo sobrevivo y no vivo? Elena no se daba cuenta, pero su mente era una prisión de pensamientos negativos. Se quejaba de todo, del tráfico, del clima, de su cuerpo, de su trabajo, de la gente. Siempre encontraba algo que criticar, algo que faltaba, algo que estaba mal. Y esa queja constante la mantenía atrapada en un ciclo de insatisfacción que parecía no tener fin. Un día, agobiada por la ansiedad y el vacío, Elena decidió visitar a su tía Marta, una mujer de 82 años que vivía sola en las afueras de la ciudad. Marta había enviudado hace más de 20 años, había perdido a un hijo en un accidente, había enfrentado enfermedades graves y dificultades económicas. Sin embargo, cada vez que Elena la visitaba, la encontraba serena, con una sonrisa suave en los labios y una luz en los ojos que desafiaba toda lógica. Cuando llegó esa tarde, encontró a su tía sentada en el pequeño jardín de su casa, mirando las flores con una calma que parecía irreal. «Tía Marta», dijo Elena con la voz quebrada, «yo no entiendo cómo lo haces. Has pasado por tantas cosas dolorosas y nunca te he visto hundida. Yo, en cambio, tengo salud, tengo trabajo, tengo todo lo que necesito y no soy feliz. ¿Qué es lo que yo no estoy viendo?» Marta la miró con esos ojos que parecían haber atravesado tormentas y encontrado calma. Sonrió con ternura y le dijo, «Hija mía, la vida no se trata de lo que nos sucede, sino de cómo decidimos responder a lo que nos sucede. Yo también estuve donde tú estás ahora. Pero un día alguien me contó una historia que me hizo entender todo. ¿Quieres que te la cuente?» Elena asintió, sintiendo que algo importante estaba por revelarse. Marta cerró los ojos un momento, respiró profundo y comenzó. Había una vez, en un bosque profundo y antiguo, una loba joven que vivía con su manada. Tenía todo lo que una loba podía desear, una familia, territorio, alimento, protección. Pero en lo más hondo de su ser, ella no era feliz. Sentía que algo le faltaba. Miraba a otras manadas y pensaba que ellas tenían mejores territorios, presas más abundantes, vidas más emocionantes. Se quejaba del frío del invierno, del calor del verano, de las noches largas, de los días cortos. Nada era suficiente para ella. Su mente estaba siempre comparando, siempre encontrando defectos en su propia existencia. Un día, como sucede en la naturaleza, la manada tuvo que dividirse. Las hembras jóvenes debían partir para encontrar su propio camino. Y así fue como la joven loba se vio obligada a dejar todo lo conocido y adentrarse sola en el bosque. Al principio, creyó que podría con todo. Había aprendido a cazar, a sobrevivir, a defenderse. Pero pronto la realidad se volvió más dura de lo que había imaginado. Fallaba en muchas cacerías. Pasaba días sin comer. Su pelaje, antes brillante, se volvía opaco. Y lo peor de todo, su mente no dejaba de quejarse. ¿Por qué a mí? ¿Por qué la vida es tan injusta? ¿Por qué otros tienen más suerte que yo? Elena escuchaba atenta, sintiendo que cada palabra de la historia resonaba en su propia vida. Una noche, continuó Marta, la loba, débil y hambrienta, logró cazar un conejo pequeño. Fue su primer éxito en días. Pero antes de que pudiera siquiera probarlo, un oso apareció de entre los árboles, atraído por el olor. La loba, agotada,
no tuvo fuerzas para defenderlo. El oso tomó su presa y se la llevó, dejándola con las manos vacías y el estómago rugiendo. Esa noche, la loba cayó al suelo y lloró. Se quejó al cielo, a la luna, a las estrellas. ¿Por qué a mí? ¿Qué he hecho para merecer esto? Al día siguiente, con el cuerpo temblando de hambre, la loba encontró los restos de un ciervo que otros depredadores habían dejado. La carne estaba seca, casi podrida, pero no tenía otra opción. Comió con asco y vergüenza, sintiendo que había caído tan bajo que ya no era digna de llamarse loba. Y mientras comía, su mente no dejaba de torturarla con pensamientos de derrota y desesperanza. Desesperada, decidió buscar una nueva manada. Caminó largas distancias hasta que encontró un grupo. Pero cuando se acercó, el líder la atacó con ferocidad, dejándole claro que no había lugar para ella allí. Así vivió durante meses, errante, solitaria, quejándose de cada paso, de cada dificultad, de cada rechazo. Su pelaje se volvió áspero, su mirada perdió brillo, y su espíritu se hundió en una oscuridad que parecía no tener salida. Elena sintió un nudo en la garganta. Era como si estuviera viendo su propia vida reflejada en esa loba. Una noche, continuó Marta, mientras la loba descansaba bajo un árbol, escuchó un suave aleteo. Un búho blanco, de ojos dorados y plumaje luminoso, se posó en una rama sobre ella. Con voz profunda y serena, le habló: «Loba del bosque, ¿por qué cargas con tanto peso?» La loba, sorprendida, lo miró con desconfianza. «Tú no sabes nada de mí, búho. No sabes lo que he perdido, lo que he sufrido». El búho inclinó la cabeza y respondió: «Es cierto, no conozco tu historia. Pero sé que cargas con algo más pesado que el hambre, cargas con la queja. Y esa queja te está consumiendo más que cualquier depredador». La loba guardó silencio, porque por primera vez alguien le estaba diciendo una verdad que ella misma no se atrevía a reconocer. «¿Y cómo se sale de eso?», preguntó la loba con voz temblorosa. El búho abrió sus alas y dijo: «Yo también viví así. Yo también me quejaba de todo, de mi plumaje, de mi soledad, de las noches frías. Hasta que un día una anciana lechuza me enseñó el secreto que cambió mi vida. Si realmente quieres aprender, ella vive en el Valle de los Ecos, más allá de las montañas nevadas. Pero solo se deja encontrar por quienes están dispuestos a dejar atrás sus quejas y caminar con humildad». La loba sintió algo despertar dentro de ella. Una chispa pequeña, pero real. «Iré a buscarla», dijo con determinación. El búho asintió y antes de volar, le dijo: «Recuerda esto, loba, la vida no cambia cuando cambian las circunstancias. La vida cambia cuando tú cambias tu forma de verla». Si esta historia te está tocando el corazón, comenta la frase: «Merezco la paz y la busco con valentía». Y si quieres más historias como esta que transformen tu perspectiva, suscríbete a Sabiduría en Voces. Recuerda que al final encontrarás más relatos en tu pantalla. Gracias por estar aquí con nosotros. La loba, continuó Marta, emprendió el viaje al amanecer. Sus patas estaban débiles, su cuerpo cansado, pero su espíritu, por primera vez en mucho tiempo, tenía un propósito. Atravesó valles, cruzó ríos helados, escaló montañas empinadas. Cada paso era un desafío, pero esta vez no se quejaba. Esta vez solo avanzaba. Después de días de caminar, llegó a un lugar donde el paisaje cambió por completo. El aire era más puro, los árboles más altos, y en medio de todo había un lago sereno que reflejaba el cielo como un espejo perfecto. Y allí, junto al lago, estaba la anciana lechuza, inmóvil, con los ojos cerrados, como si estuviera en meditación profunda. La loba se acercó con respeto y se sentó frente a ella, esperando. Pasaron minutos, tal vez horas, hasta que finalmente la lechuza abrió los ojos. «Has venido desde lejos», dijo la lechuza con voz suave pero firme. «Y sin embargo, aquí estás. ¿Qué buscas, hija del bosque?» La loba bajó la cabeza y con voz quebrada respondió: «Busco dejar de sufrir. Busco encontrar la paz. Estoy cansada de quejarme, de sentir que nada tiene sentido, de vivir con este vacío dentro de mí». La lechuza asintió lentamente. «Lo que buscas no está en otro lugar, ni en otra vida. Está dentro de ti. Pero ha estado cubierto por capas de queja,
de resentimiento, de comparación. Si quieres encontrarlo, debes hacer algo muy simple, pero muy difícil, debes cambiar tu forma de hablar contigo misma. La loba la miró confundida. Cambiar mi forma de hablar conmigo misma. La lechuza continuó, sí. Porque todo lo que dices en tu mente se convierte en tu realidad. Si cada día te dices que la vida es injusta, que nada te sale bien, que estás sola y abandonada, tu mente creerá eso y tu vida reflejará eso. Pero si cambias tus palabras, cambiarás tu mundo. La loba sintió un escalofrío. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo cambio algo que he hecho toda mi vida? La lechuza cerró los ojos un momento y luego dijo, te daré 5 llaves. Son sencillas, pero poderosas. Si las practicas cada día, tu vida comenzará a transformarse. Primera llave, agradece. Cada mañana, antes de empezar el día, di en voz alta o en tu mente, gracias por este nuevo día, por el aire que respiro, por la fuerza que tengo, por las lecciones que estoy aprendiendo. Aunque no veas cambios inmediatos, el agradecimiento abrirá tu corazón y te permitirá ver lo que antes ignorabas. Segunda llave, deja de quejarte. Cada vez que sientas que una queja va a salir de tu boca, detente. Reemplázala con una afirmación positiva. En lugar de decir, ¿por qué siempre me pasa esto a mí?, di, estoy aprendiendo y creciendo con cada desafío. Este simple cambio transformará tu energía. Tercera llave, habla con el universo, con la vida, con aquello en lo que creas. No camines sola en tu mente. Pide guía, pide fuerza, pide claridad. Di, confío en que la vida me está guiando hacia donde necesito estar. Sé que no estoy sola. No subestimes el poder de conectar con algo más grande que tú. Cuarta llave, perdona. Perdona a quienes te hicieron daño. Perdona a la vida por no darte lo que creías merecer. Y sobre todo, perdónate a ti misma por haber vivido tanto tiempo en la queja. El perdón no es para los demás, es para ti. Cada vez que perdones, te liberarás de un peso que no necesitas cargar. Quinta llave, cree en tu propósito. Tú no eres un accidente. No eres un error. Estás aquí por una razón. Aunque hoy no la veas clara, confía en que tu vida tiene sentido. Di cada día, mi vida tiene propósito y cada paso que doy me acerca a él. La lechuza guardó silencio y miró a la loba con una profundidad que parecía atravesar su alma. No esperes que todo cambie mañana. Pero confía en que si practicas estas 5 llaves con constancia, tu vida comenzará a transformarse. La paz que buscas no vendrá del exterior. Vendrá de ti. La loba, con lágrimas en los ojos, inclinó la cabeza en señal de gratitud. Sintió que algo dentro de ella se había movido. No era felicidad todavía, pero era esperanza. Y eso era suficiente para empezar. Marta hizo una pausa y miró a Elena con ternura. Cuando la loba volvió al bosque, comenzó a practicar lo que había aprendido. Al principio fue difícil. Su mente intentaba volver a los viejos patrones de queja. Pero cada vez que esto sucedía, ella se detenía, respiraba y repetía las 5 llaves. Agradecía, dejaba de quejarse, pedía guía, perdonaba, y confiaba en su propósito. Y poco a poco, su vida comenzó a cambiar. Su pelaje recuperó el brillo. Su mirada recuperó la fuerza. Y su espíritu recuperó la paz. Con el tiempo, la loba encontró su propia manada. Pero ya no lo hizo desde la desesperación, sino desde la plenitud. Ya no buscaba llenar un vacío, porque ya no estaba vacía. Había aprendido que la felicidad no es algo que se encuentra afuera. Es algo que se despierta adentro. Elena estaba llorando. No eran lágrimas de tristeza, sino de reconocimiento. Se veía a sí misma en esa loba. Se veía en esa queja constante, en esa comparación, en ese vacío. Entonces, tía, dijo con voz temblorosa, ¿tú crees que yo también puedo cambiar? Marta sonrió y tomó la mano de Elena con ternura. No solo lo creo, hija. Lo sé. Porque yo lo hice. Yo también fui esa loba. Y cuando empecé a practicar esas 5 llaves, mi vida se transformó. No porque mis circunstancias cambiaran, sino porque yo cambié. Elena abrazó a su tía con fuerza, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que había esperanza.
que había un camino, que no estaba condenada a vivir en ese vacío para siempre. Esa noche, al volver a su casa, Elena se sentó frente a la ventana y cerró los ojos. Con voz suave, casi susurrando, dijo: «Gracias. Gracias por este día, por esta conversación, por esta oportunidad de empezar de nuevo». Y por primera vez en años, sintió algo parecido a la paz. Los días siguientes no fueron fáciles. Su mente intentaba volver a los viejos patrones. Pero cada vez que esto sucedía, Elena recordaba las palabras de su tía. Recordaba las 5 llaves. Y poco a poco, algo dentro de ella comenzó a cambiar. Su mirada se volvió más suave. Su corazón se volvió más ligero. Y su vida, aunque seguía siendo la misma en apariencia, se sentía completamente diferente. Porque Elena había aprendido lo que la loba aprendió, que la felicidad no es un destino. Es una decisión diaria. Es una práctica. Es un camino que se recorre paso a paso, con gratitud, con fe, con perdón y con propósito. Y así fue como Elena, gracias a la historia de una loba y la sabiduría de su tía Marta, descubrió que la paz que tanto buscaba siempre estuvo dentro de ella. Solo necesitaba las llaves correctas para despertarla. Si llegaste hasta aquí, suscríbete a Sabiduría en Voces para seguir transformando tu vida con historias que tocan el alma. Si cargas con deudas que no te dejan dormir, escucha lo que le pasó a un zapatero de un pueblo perdido en los Andes. Esto ocurrió en los años 60, cuando el dinero era poco y las promesas se pagaban con sudor. Había un hombre, delgado como un alambre, de manos callosas y mirada cansada. Vivía con su madre anciana y sus 2 hermanas en una casa de bahareque al fondo de la calle principal. No tenía taller propio, remendaba zapatos bajo un árbol de ceiba, sentado en un banquito de madera carcomida por el tiempo. Cada mes que pasaba, las deudas crecían como maleza. Debía al herrero por los clavos, al curtidor por el cuero, al almacén por la comida. Su nombre ya no era su nombre, era el que debe. Todos lo sabían. Nadie lo olvidaba. Una tarde de febrero, cuando el sol quemaba la piel y el aire olía a polvo seco, caminó hasta el almacén del pueblo. No era un lugar grande, apenas 4 paredes de adobe con techo de zinc oxidado. Adentro olía a panela derretida, a tabaco rancio y a papeles viejos. El dueño era un hombre alto, de bigote negro y voz ronca, que anotaba todo en un cuaderno grueso forrado en cuero. Cuando el zapatero empujó la puerta de madera, las cabezas se voltearon. Algunos lo miraron con lástima, otros con burla disimulada. El dueño levantó la vista del mostrador y soltó una frase que atravesó el aire como un machete. «Miren quién llegó, el remendón que vive a crédito». La risa brotó entre los presentes. No fue una risa fuerte, sino esa risa pequeña, venenosa, que se clava en el pecho y no sale. Él sintió como se le cerraba la garganta. Quiso responder, pero las palabras se le atascaron como piedras. Avanzó despacio, arrastrando los pies descalzos sobre el piso de tierra apisonada. «Buenas tardes», murmuró sin levantar la mirada. «Buenas para ti», respondió el almacenero con sorna. «Para mí eres puro papel pendiente». Abrió el cuaderno con un golpe seco. Las páginas amarillentas estaban llenas de fechas y números. Ahí estaba todo. 5 kilos de arroz, 2 libras de sal, medio kilo de azúcar, un rollo de pita, clavos, cuero. «Hace 3 semanas que no pagas nada», dijo el hombre señalando con el dedo grueso y sucio. «¿Cuándo vas a cumplir?» El zapatero apretó los puños dentro de los bolsillos. «Esta semana me prometieron unos zapatos para arreglar. En cuanto me paguen, vengo». El almacenero soltó una carcajada seca. «Promesas. Eso es lo único que traes. Si no pagas mañana, le digo a todo el pueblo que eres un muerto de hambre que ni para comer tiene». Afuera, recargada contra la pared, su hermana mayor escuchaba todo. No necesitaba ver para saber lo que pasaba. Conocía esa voz del almacenero, ese tono que humillaba sin piedad. Apretó el rebozo contra el pecho y sintió como las lágrimas le quemaban los ojos. No era la primera vez, pero esa vez dolía distinto. Cuando el zapatero salió del almacén, el sol le cayó en la cara como un castigo. Caminó por la calle polvorienta con la cabeza baja. Algunos vecinos lo miraron pasar sin decir nada. No hacía falta.
El silencio decía más que cualquier insulto. Ahí va el que debe, susurró una mujer vieja desde su puerta. Ese no levanta cabeza nunca, agregó un hombre sentado bajo la sombra. Cada paso le pesaba como si llevara un bulto de piedras en la espalda. Llegó a su casa y empujó la puerta de madera. Su hermana mayor lo esperaba adentro. Lo miró fijo, con esos ojos que no necesitan palabras para decir todo. Estoy cansada, dijo ella sin gritar. Cansada de que nos traten como basura. Cansada de agachar la cabeza cada vez que salimos a la calle. Cansada de que mamá llore en las noches porque no tenemos ni para el pan. Él no respondió. No tenía defensa. Se sentó en el taburete junto a la ventana y miró sus manos. Manos de trabajador, ásperas, agrietadas, manchadas de betún negro. Yo trabajo, murmuró. Sí, trabajas, respondió ella. Pero trabajas para pagar lo que ya debemos. Y mientras tanto, seguimos debiendo más. Esa noche no durmió. Se quedó sentado en el patio, bajo el cielo estrellado, escuchando el canto de los grillos y el viento que arrastraba hojas secas. Su madre dormía en el cuarto del fondo. Sus hermanas también. Él no. La deuda no solo le quitaba el sueño, le quitaba la paz. Miró hacia el cielo oscuro y sintió algo quebrarse dentro de su pecho. No era rabia, no era tristeza. Era decisión. Una decisión dura, fría, definitiva. No vuelvo a deberle ni un centavo a nadie, susurró al vacío. Aunque tenga que comer piedras, no vuelvo a agachar la cabeza por una deuda. Su hermana mayor lo escuchó desde la ventana. No dijo nada, pero en ese momento supo que algo había cambiado. No era la voz de un hombre derrotado. Era la voz de alguien que decide pelear. Al día siguiente, el zapatero no salió a buscar trabajo como siempre. Tomó una pala vieja que tenían detrás de la casa y comenzó a cavar un hoyo junto al pozo de agua. La tierra estaba dura, seca, llena de piedras. Sudó, se llenó las manos de tierra, pero no paró. Cavó hasta que el hoyo fue lo suficientemente profundo. Luego buscó una lata de café vacía, oxidada por los años. La limpió con un trapo viejo y la enterró en el hoyo. No tenía dinero para guardar, pero la enterró igual. No era un escondite. Era una promesa. Una promesa de que cada peso que ganara, una parte iría ahí. Sin excusas. Sin excepciones. Cuando llegó el día de cobro por unos zapatos remendados, el cliente le pagó con 5 monedas y un billete arrugado. El zapatero sintió el dinero en la mano y por costumbre, su cuerpo quiso llevarlo al almacén. Pero se detuvo. Apretó el dinero en el puño y caminó directo a su casa. Desenterró la lata de café y dejó caer dentro 2 monedas. El sonido fue pequeño, metálico, pero dentro de su pecho retumbó como un tambor. Los días siguientes fueron más duros que antes. No hubo tabaco en las noches. No hubo panela en el café. La comida se hizo escasa. La olla sonaba vacía. Pero dolía diferente. No era la miseria de un esclavo. Era la miseria de alguien que pelea por su dignidad. Y esa miseria, aunque amarga, tenía un sabor distinto. El almacenero empezó a presionarlo. ¿Cuándo pagas?, le gritaba cada vez que lo veía pasar. ¿O vas a dejar que tu mamá se muera de hambre por tu orgullo? El zapatero no respondía. Seguía caminando. Sabía que cada palabra que dijera sería usada en su contra. Para evitar más humillaciones, tomó una decisión que le dolió como un clavo en el pecho. Empeñó su único sombrero de palma. Era viejo, desteñido, pero era lo único que lo protegía del sol. Lo dejó sobre el mostrador del almacenero. Tómelo como abono, dijo. El almacenero lo agarró con desprecio. ¿Un sombrero viejo? Eso no cubre ni la mitad de lo que debes. Pero lo tomó igual. Esa tarde, el zapatero caminó bajo el sol sin sombrero. Sintió como la piel se le quemaba, como la cabeza le ardía. Pero no retrocedió. Su hermana lo vio llegar con la cabeza roja y los ojos cansados. Si estás decidido a esto, le dijo, yo te sigo. Pero no lo hagas solo por orgullo. Hazlo porque queremos vivir en paz. No es orgullo, respondió él. Es dignidad. Y la dignidad no se compra a crédito. Ella no dijo más. Solo asintió.
Porque hay decisiones que no necesitan aplausos, solo acompañamiento. Cada quincena, cuando recibía su pago, lo primero que hacía era separar una parte. No mucho, a veces solo unas monedas. Pero lo hacía sin falta. La lata de café empezó a tener peso. No era riqueza. Era constancia. Y la constancia, aunque invisible, es más poderosa que cualquier golpe de suerte. Los vecinos empezaron a notar su cambio. Ya no pedía fiado. Ya no aparecía en el cuaderno del almacenero. Ya no bajaba la cabeza. Su ropa seguía vieja, su casa seguía humilde, pero caminaba erguido. Uno de los jornaleros del pueblo le preguntó un día: ¿Cómo haces para no pedir fiado? El zapatero lo miró fijo. Dejé de gastar lo que no tengo. Si esta historia te está enseñando algo, déjame un comentario contándome qué deuda quieres saldar primero. Y si crees que alguien necesita escuchar esto, comparte el video. El almacenero seguía en su negocio, igual de altanero, igual de cruel. Pero algo había cambiado. Ya no tenía poder sobre el zapatero. Una tarde, lo vio pasar y lo llamó con un tono distinto, casi amable. Oye, zapatero, si algún día necesitas crédito para comprar herramientas nuevas, ya sabes dónde estoy. El zapatero se detuvo. Lo miró a los ojos. No había odio. Solo calma. Ya no necesito fiado, señor, dijo. Si no tengo, no compro. Y si compro, pago de contado. El almacenero bajó la mirada. Aquel hombre al que antes humillaba tenía ahora algo que él no podía vender. Dignidad. Pasaron los meses. Lentos, callados, duros. La lata de café se llenó de monedas. Luego de billetes. Luego dejó de ser suficiente. Tuvo que buscar otra lata más grande. Cada peso guardado era un paso más hacia la libertad. No había milagros. No había atajos. Solo disciplina. Un día, con el dinero que había guardado durante meses, el zapatero fue al almacén. No fue a pedir. Fue a pagar. Entró con un sobre en la mano. El almacenero lo vio y sonrió con burla. ¿Vienes a abonar una miseria? El zapatero puso el sobre el mostrador. No. Vengo a pagar todo. El almacenero abrió el sobre. El dinero estaba completo. Exacto. Ni más ni menos. La tienda quedó en silencio. Los clientes dejaron de hablar. Nadie se burló. Nadie dijo nada. El zapatero salió del almacén con la cabeza en alto. No había gritos. No había aplausos. Pero su silencio fue su grito. Esa noche, su hermana lo abrazó. Pagamos, dijo ella con la voz quebrada. No, respondió él. Hoy empezamos a vivir de verdad. Desde ese día, cada peso tenía destino. Comida, herramientas, ropa necesaria. Nada más. Sin préstamos. Sin favores que se cobran con humillación. Pasaron 3 años. 3 años de trabajo callado, de sacrificio silencioso, de monedas guardadas una a una. La lata de café se convirtió en símbolo. Con ese dinero, el zapatero compró un terrenito en las afueras del pueblo. Tierra dura, pobre, pero suya. Pagada. Sin papeles manchados. Cuando firmó el documento frente al escribano, sintió que respiraba hondo por primera vez en su vida. Su hermana lo abrazó fuerte. No dijo nada. Solo apoyó la frente en su hombro. Porque hay victorias que no necesitan palabras. El almacenero seguía en su tienda, igual de gordo, igual de amargado. Pero ya no tenía poder sobre nadie que decidiera no deberle. El zapatero montó su taller en su propio terreno. No era grande. Apenas un cobertizo de madera con techo de zinc. Pero era suyo. No debía renta. No debía favores. No debía nada. Los mismos vecinos que antes se reían comenzaron a visitarlo. Querían saber cómo lo había hecho. Como alguien sin estudios, sin herencia, había logrado tener su propio lugar sin deberle a nadie. No hay secreto, les decía sentado en su banquito bajo el árbol de ceiba. Solo dejé de vivir como si el mañana fuera eterno. Uno de ellos murmuró. Pero es difícil. Uno siempre necesita algo. El zapatero lo miró fijo. No confundas necesidad con costumbre.
Necesidad es comer. Costumbre es gastar lo que no tienes. Las palabras quedaron flotando en el aire caliente. Nadie respondió, pero todos entendieron. Cada amanecer, el zapatero caminaba por su terreno. No era grande, no tenía cercas brillantes, pero era suyo. Remendaba zapatos bajo su cobertizo. Cobraba justo. Guardaba lo justo. Y lo más importante, no debía a nadie. Nadie lo llamaba para cobrarle. Nadie podía ponerle una correa invisible en el cuello. Era un hombre pobre, sí, pero con la espalda recta y el corazón en paz. Una tarde, mientras el sol se hundía tras las montañas, se sentó con su hermana en el porche. Ella cosía en silencio. Él miraba su terrenito seco. ¿Te acuerdas cuando nos gritaban en el almacén?, dijo. Sí, respondió ella. Nunca más, dijo él apretando la tierra con la bota. Porque cuando un hombre aprende a no deber, el mundo deja de tenerle la correa en el cuello. Ella sonrió. Era una sonrisa sin lujos, pero llena de victoria. Al día siguiente, un joven aprendiz llegó a su taller al amanecer. Tenía la misma mirada cansada que él había tenido años atrás. Vacía de dinero, vacía de rumbo. ¿Qué hago?, preguntó. El zapatero lo miró sin compasión falsa, sin discursos grandes. Empieza por decir no. No al adelanto, no al fiado, no a gastar lo que aún no existe. No a vivir como esclavo de una cuenta abierta. El joven bajó la cabeza. No respondió. Pero algo en su rostro cambió. Porque hay palabras que no hacen ruido, pero germinan despacio. Esa noche, con el viento golpeando las rendijas de la casa, el zapatero recordó todo. La humillación, la rabia, la lata enterrada, las primeras monedas, la última deuda pagada. Nadie le regaló nada. Nadie lo salvó. Él mismo lo hizo aprendiendo a no deberle a nadie. Y en un mundo donde casi todos corren detrás de lo que no tienen, él encontró un tesoro invisible. La paz de no deber. La deuda no empieza con un papel. Empieza con una costumbre. Cada vez que gastas lo que no tienes, entregas un pedazo de tu libertad. No es el almacén, no es el banco. Eres tú quien se ata. La libertad no es tener mucho. La libertad es que nadie pueda quitarte nada porque nada debes. Si llegaste hasta aquí y quieres seguir escuchando historias que cambian vidas, suscríbete a Sabiduría en Voces y activa la campana.